yo les decía que nosotros veíamos en ese punto, nosotros habíamos llegado hasta este ejercicio, estos puntitos acá eran puntitos del equilibrio del consumidor. Bueno, ese equilibrio del consumidor lo veíamos cuando el comprador, digamos, o sea, puede comprar y quiere igualar, tengo mi punto de equilibrio. Es decir, cuando la recta de balance es tangente a la curva de indiferencia, en ese punto. ¿Pero qué me dice ese punto en sí? Ese punto en sí me dice que ahí el consumidor maximiza su utilidad y minimiza su presupuesto. Ustedes, después cuando lo vean desde la empresa, ustedes, en unidades más adelante, ustedes van a decir, la empresa maximiza beneficios y minimiza costos. Bueno, acá el consumidor lo que hace es maximizar utilidades, o sea, quiere tener, acuérdense que las curvas de indiferencia, cuanto más lejos del punto de origen, mejor, o sea, cuanto más altas estén, mejor, entonces maximiza su utilidad, la máxima utilidad que le puede dar, pero a un menor presupuesto. De forma que su presupuesto esté bien distribuido entre esos bienes. Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente es igualar pendientes. Igualo la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución, con la pendiente de la recta de balance, que no es otra cosa que la relación de precios negativa, o sea, menos P de X, o sea, menos el precio de X sobre el precio de Y. Y la tasa marginal de sustitución no es otra cosa, nosotros ya lo habíamos visto antes, ya lo habíamos visto acá, la tasa marginal de sustitución es la variación de Y sobre la variación de X. ¿Cuánto tengo, era ese costo de oportunidad, cuánto tengo que sacrificar del consumo de Y para consumir más de X? Entonces, en ese equilibrio yo logro gastar todo el presupuesto, porque había un supuesto de esta teoría que decía que tengo que gastar todo, nada se ahorra. Entonces, en este punto yo logro gastar todo mi presupuesto, pero de la forma más eficiente posible, o sea, maximizando la utilidad y minimizando ese presupuesto, ¿sí? Lo hago, pero lo hago de forma eficiente, es como la mejor forma de gastar. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás en este punto azul, por ejemplo, a mí me daría la misma utilidad, pero no sería eficiente, o sea, yo no estaría alcanzando con el presupuesto este punto. Bueno, y en ese punto, el equilibrio, el principio de X marginal, que es el de las utilidades marginales se da, que dice que la utilidad marginal tiene una cierta relación con el precio del bien y la gente va a pagar un precio mayor por aquellos productos que más les guste. O sea, yo voy a estar dispuesto a pagar más por aquellos productos que a mí me generen una utilidad mayor. Quizás yo voy a estar dispuesta a pagar más por una buena cerveza que o sea, voy a estar más dispuesta a pagar eso que pagar más por un buen vino, por ejemplo, porque me gusta más la cerveza. O yo estoy dispuesta a pagar más por un concierto de o por ejemplo, por un concierto de Louta que por un concierto de Tini, ¿se entiende? O sea, capaz que voy a pagar un montón un concierto de Louta porque a mí me gusta, pero no pondría un peso para un concierto de Tini porque la verdad que a mí no me interesa. ¿Se entiende? Entonces, eso dice este principio un poco, que nosotros vamos a gastar mucho o estamos dispuestos a pagar bastante por lo que más nos gusta. Y establecen que cada bien se va a demandar hasta el punto en el que la utilidad marginal del último peso gastado en el bien es igual a la utilidad marginal del último peso gastado en otro bien, en relación con sus precios, ¿sí? Bueno, para recapitular un poquito, la recta presupuestaria es lo que el mercado me permite y la curva de indiferencia es lo que yo quiero. ¿Por qué digo lo que el mercado me permite? Porque el ingreso y los precios, el ingreso viene determinado por la empresa, o sea, por mi jefe, básicamente. Llámese una empresa o lo que sea. Viene determinado por alguien, por las condiciones en las que yo entro al mercado laboral, ¿no? Bueno, y los precios vienen determinados por el mercado, por la oferta y demanda. Pero a su vez el ingreso no deja de ser un precio, porque es el precio del trabajo. O sea, si bien está determinado en el mercado laboral, no deja de estar determinado en el mercado. Entonces el ingreso y los precios están determinados en el mercado. Siempre vean al ingreso como el precio del trabajo, ¿sí? Bueno, y también después ustedes van a ver que eso está, no solamente, hay otras teorías y la realidad de los países, y principalmente el país donde ustedes viven, y se dan cuenta que hay precios y los ingresos no están tan determinados por el mercado, por oferta y demanda, ¿sí? Eso dice esa teoría, y esa teoría se da netamente en un país que tenga un sistema libre, digamos, donde el Estado no tenga influencia.
solamente en ese tipo de sistemas se da como en un derecho. Pero después hay otras teorías que van a respaldar esto de que el ingreso es, si bien está regido por oferta y demanda, está regulado por el Estado, o sea, el Estado interviene, para eso están las paritarias y todo lo que ustedes conocen, y los precios están de alguna manera regulados por el Estado cuando viene el Estado y dice, bueno, no, vamos a poner un precio mínimo a la yerba, un precio máximo a tal cosa, los precios cuidados a la carne, los precios cuidados a la leche, los precios cuidados a lo que sea. ¿Se entiende? Lo que yo quiero dejarles en claro es que esto es según esta teoría, ¿sí? La teoría de los clásicos, no clásicos, piensen en Adam Smith cuando piensan en esto. Es para ese tipo de sistema de sistema económico. No quiere decir, porque pasa mucho de que lo ven así y después ven la realidad y en realidad, o sea, a mí me pasaba mucho en micro 2 después, pero vemos una cosa y después vemos que la realidad, en la realidad eso no se aplica. A mí me pasaba en micro 2 que yo decía, y esto va para Carlos, creo que estudia economía, que vos en micro 2 decís, pero ¿esto dónde veo en la realidad? Porque posta que, o sea, estoy estudiando esto para no verlo en la realidad, es como vos entrar al ciclo profesional y crees que tenés que ver todo como en la realidad. Y no, se ve en algunas realidades y hay teóricos que lo consideran, hay analistas que lo recomiendan, ¿se entiende? O sea, pero no se da siempre. Y en nuestro sistema, por ejemplo, cuando vemos la realidad argentina o de otros países, no lo vemos tan así. Por ahí en algunos productos sí, en otros no, pero no lo vemos tan así. Entonces, cuando vemos la realidad decimos, micro no sirve. Después vemos los que están en economía ven una micro un poco más deformada, de cuando van avanzando, digo una micro más, como que partes del micro se van analizando de forma más profunda y se va viendo otras chances que pueden haber, digamos. Bueno, acá hay un ejercicio muy parecido al que nosotros ya habíamos visto, solo que nos da datos distintos. Vamos a intentar hacerlo juntos para que quede claro. Yo creo que ustedes me van a poder recontra ayudar porque sí, porque ya practicaron la clase pasada y medianamente tienen una idea. Dice, la mamá de Juan Carlos le envía semanalmente un cierto monto para que él consuma dos bienes, carnes y apuntes. El precio de la carne que consume Carlos es de 120 el kilo, en Argentina hace bastantes años atrás, y se estima que sus posibilidades de consumo se representan por las siguientes rectas de balance. Y hay dos rectas de balance, ¿sí? Vamos a llevar a nuestro superpizarrón, más conocido como Paint, para los que... acá. Bueno, nosotros tenemos estos que serían como, en parte, datos. Y dice, el precio entonces de la carne es de 120 el kilo. Acá. Precio de la carne, vamos a poner P de C, es igual a 120. Bien. Dice, calcule cuál es el ingreso semanal que recibe Juan Carlos, calcule cuál es el precio de los apuntes, o sea, del bien y calcule cuántos kilos de carne consumirá Juan Carlos en equilibrio. Con los datos del gráfico, deducir la curva de demanda de carnes. Bueno, primero nosotros tenemos las cantidades máximas, 30, 40 y 25, las cantidades de apuntes en equilibrio, y no tenemos ninguna de las cantidades de carne en equilibrio. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el ingreso, el precio de los apuntes, el nuevo precio de la carne y las cantidades de carne en equilibrio. Bueno, ¿cómo calculo el ingreso? Básicamente, si tengo como datos las cantidades máximas y el precio, puedo calcular con la fórmula de lo que tengo. Tengo cantidades máximas acá, tengo un X máximo, un carne máximo sería carne máximo, y un carne que sería 40, y un carne máximo, no, que sería 25, y un carne máximo 2, que sería de 40, porque esta es la recta de balance 1 y esta es la recta de balance 2. Un test más, que es de 30, y tengo un apunte de equilibrio, que es de 20. Bueno, ahora lo que tengo que calcular acá es qué onda el ingreso. Entonces, hacer esto. Ingreso sobre precio del apuntes es mi cantidad de carne, perdón, ingreso sobre el precio máximo. ¿Sí? Igual a mi carne máxima. Y puedo tomar cualquiera de las dos carnes máximas, porque yo, o sea, es indistinto, el ingreso no es lo que va a variar.
Entonces, el ingreso es igual a máxima, y este que está dividiendo pasa a multiplicar, que vamos a obtener. Carnes máximas es de 25 por el ¿y cómo sé cuál de los dos tengo que tomar? Porque yo tengo el primer precio nomás, entonces voy a tomar esta cantidad. 5 por 120. Si tuviese los dos precios sería indistinto cuál tomar. ¿Sí? Tomo este, voy a anotar acá. Tomo la cantidad, la carne máxima 1, porque tengo ese precio. ¿Sí? Si yo pongo, digamos, la carne máxima 2 con el precio 1, estoy alterando el resultado, ¿se entiende? Bueno, acá ahí está. Tengo 25 por 120. Este es mi ingreso acá, es de 3.000. Bien. Mi ingreso es de 3.000, vamos a poner acá. Ingreso es de 3.000. Bueno, ¿cómo calculo el precio de los apuntes? Y bueno, yo tengo esto, mi A máximo, mis apuntes máximos. Apuntes máximos, yo sé que es ingreso sobre el precio de los apuntes. Entonces, tengo el apuntes máximo, que es de 30. Primero vamos a hacer el pasaje. A máximo por precio de apunte sería es igual al ingreso. Ahora tengo que despejar para que me quede solamente esto, P de A, el precio de los apuntes. Entonces voy a tener precio de los apuntes es igual a ingreso dividido los apuntes máximos. El precio de los apuntes van a ser 3.000 dividido 30. El precio de los apuntes es igual a 100, si no me equivoco, sí. A ver, 3.000 dividido 30, 100. Bien. Entonces, el precio de los apuntes, acá, el precio de los apuntes va a ser de 100. De 100. Después tengo que calcular los kilos de carne que se va a consumir en equilibrio. Bueno, acá tengo que partir de lo que yo conozco como la recta presupuestaria, que es igual a precio de A por A más sería precio de C, porque sería el bien X por C, más el precio del bien Y, que sería precio de A, por A. Si a ustedes les confunde usar las letras o el nombre del bien, pueden acá poner X e Y, y va a estar bien mientras aclaren qué bien es X y qué bien es Y en algún punto. O sea, acá abajo, cuando ustedes hacen el ejercicio, abajo ponen el gráfico, ponen P, no sé, Y es igual a carne, Y es igual a apuntes, X es igual a carne, P de Y es igual al precio de la carne, P de X es igual al precio de la carne, P de Y es igual al precio de los apuntes. Así. Entonces, medianamente, el profe cuando ve dice, bueno, está ubicado más o menos y eso no les va a confundir. Yo tengo un ingreso de 3.000. Este es para sacar el primer punto de equilibrio, para sacar este punto de equilibrio. Porque recuerden que nosotros no tenemos el segundo precio todavía. 3.000 es igual a el precio de la carne, que es de 120, más, por C, que no tengo ni idea de qué número será, más 100 por 20, que es el equilibrio. Esto me da algo así como, si yo despejo acá, me queda ingreso menos PDA por A, todo esto, sobre PDC es igual a PD. No. P sobre PDA. PDC es igual a C. Así. Esto que está sumando, todo esto que está sumando paso restando, y este que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me va a dar 3.000 menos 100 por 20, que sería 200. Todo eso sobre 120, y esto es igual a C. 3.000 menos 200 son 2.800. Sobre 120 es igual a C. C de equilibrio sería, C de equilibrio.
3.000 menos 200 dividido 120. Profe, ¿Sí? ¿por qué sería 200 si es 100 por 20? Y porque 100 por 20... Ah, 2.000, 2000. perdón. Claro, tenés razón. Sería 1.000 acá. Ahí está bien, muchas gracias. Acá sería 1.000 dividido 120. 8,33 sería el equilibrio. Me fulero nomás los números igual. Acá sería algo así como 8,33. Y después el otro punto de equilibrio, evidentemente este gráfico no está a escala. Después el otro punto, yo primero tengo que sacar el segundo precio. ¿Cómo saco el segundo precio? Y el precio de C va a ser como esto, va a ser precio de C2 va a ser igual a el ingreso sobre el C máximo, pero el C máximo 2, así. Entonces el precio de C2 va a ser 3.000 dividido 40. Entonces vamos a tener 3.000 dividido 40, 75. 75. Con ese nuevo precio yo puedo calcular esto que estábamos haciendo acá, el otro punto de equilibrio. Entonces digo, ya puedo ir directamente a esta fórmula. Puedo decir que C nuevo sería el ingreso, que sería 3.000, menos el precio de los apuntes, que ya habíamos calculado y era de 100. De 100 por 20, que era 2.000. Todo esto, dividido el precio de C nuevo, que sería de 75. ¿Sí? Todo esto sobre 75. Entonces, C nuevito nos va a dar 2.000 dividido 75. 26,66. 26,66. 1.000 dividido 75. Perdón, 13,33. Lo hice con 2.000. 13,33. Ahí está. Este sería nuestro nuevo punto, 13,33. Ese es nuestro nuevo punto de equilibrio. Tiene lógica que aumente la cantidad porque disminuye el precio. O sea, acá cuando nosotros veíamos cómo pivoteaba, nosotros decíamos, si aumenta el precio, lo que a nosotros nos produce, digamos, es como una disminución del ingreso, por así decirlo. Es como de nuestro poder adquisitivo, disminuye. Entonces, por eso pivotea hacia abajo. Si disminuye el precio, nuestro poder adquisitivo aumenta. Es decir, con el mismo ingreso, nosotros podemos comprar más. Entonces, acá pivotea hacia afuera. Y va a ser una cantidad mayor, digamos. A ver. 8,33. Profe, yo no entendí de dónde salió el 75. Acá, del nuevo precio. Yo tengo que calcular acá el nuevo precio de C. Lo que yo hice fue tomar la fórmula de P de A, esta acá, sí, y decir, bueno, lo mismo voy a hacer para P de C, sería lo mismo. Claro, y ahí, cuando haces 3.000 menos 2.000 dividido 75, seguís con la fórmula que está al lado, pero en lugar de hacerlo dividido 120, lo haces dividido 75 nomás. Claro, lo mismo. Porque los otros precios y las otras cantidades no, o sea, el precio de apuntes y el ingreso no varió. Entonces yo cuando reemplazo esta fórmula acá, es la que ya está despejada. Es la que yo usé porque ya está despejada. Iba a volver a esta y despejar todo. Entonces usé esta que está despejada, digo, 3.000 menos el precio de A, que es de 100 por 200, por 20, que es la cantidad. Esto acá yo ya sabía que me daba 2.000. Entonces esto me daba 1.000 dividido el nuevo precio. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen de un lado, es más fácil, porque ustedes, por ejemplo, esto acá es lo mismo, solo que tienen que cambiar el precio y el máximo. O sea, va a ser en lugar del precio de A, el precio de C, el máximo de A, el máximo de C. Si no, lo que hacen es directamente ir a el ingreso, a la cantidad máxima, a la fórmula de cantidad máxima, a esta, y despejar P de C, y les va a dar lo mismo, sería. ¿Sí? Bueno, esto acá, esto acá lo voy a poner en la filmina, porque es el cálculo que, como ustedes lo vieron, digamos, entonces va a ser más fácil para que ustedes después se ubiquen, ¿sí? Entonces les dejo para que se ubiquen mejor, que fue como nosotros calculamos acá en la clase. Bueno, y les voy a dejar este ejercicio de tarea, por supuesto que les voy a dejar esto directamente, todo esto acá no. Pero en este punto, ya les voy a decir una salvedad, porque yo les voy a pasar esto acá, este enunciado acá, y ustedes van a tener que hacer el ejercicio. Y esto. Ustedes van a tener que hacer el ejercicio completo, porque dice,
Juan es de Rosario y se encuentra de visita en la ciudad de Monte Carlo por motivos de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. En el predio decía que va a comprar 2 tipos de flores. Juan tiene 1.000 pesos para gastar en orquídeas y en rosas, y el precio de las orquídeas es de 40 y el de las rosas es de 50. Si el precio de las orquídeas permanece constante, o sea, el P de lo que yo elija, yo elegí que X sea orquídeas, entonces P de X permanezca constante y el precio de las rosas baje, P de Y, ¿qué ocurrirá con la recta de balance? Bueno, va a pivotear, eso sabemos. Vemos para qué lado pivotea y dice, teniendo en cuenta el punto anterior y diseñando curvas de indiferencia, encuentre la demanda de rosas. ¿Qué pasa? Nosotros acá, con lo que nos da el ejercicio, podemos sacar los máximos y no podemos sacar los puntos de equilibrio, ¿sí? Pero para ese punto, yo digo, suponiendo que solo le gustaron 10 orquídeas, yo hago este supuesto, solo le gustaron 10 orquídeas y las quiere comprar y el resto comprará de rosas. Solo quiere 10, les gustaron 10 orquídeas, nada más. O sea, aunque cambie el precio de las rosas y él pueda comprar más orquídeas, con esa diferencia no quiere comprar más orquídeas, quiere solo 10. Entonces ese punto de equilibrio en 10, yo estoy segura que se va a mantener aunque varíe el precio del otro bien. Siempre que les deja así abierto, conviene fijar, porque entonces ustedes tienen un solo punto de equilibrio en uno de los ejes, y en el otro eje, en el eje en el que varía el precio, es donde ustedes pueden calcular otro punto de equilibrio. Entonces, con ese 10, ustedes calculan el primer punto de equilibrio y cuando varía el precio, el segundo punto de equilibrio. ¿Se entiende? Pero ese supuesto lo hago yo. Ustedes pueden agarrar y poner otro supuesto que diga, bueno, al fulanito le interesa comprar solamente, no sé, 5 orquídeas y lo demás quiere comprar de rosas. Entonces ahí van a cambiar los valores, no van a ser los mismos que los míos. O pueden decir, bueno, en ese caso el precio de las rosas es la que está variando, así que ese va a ser el que va a tener que variar, ¿sí? Pero en el que se mantiene constante, ustedes pueden mantener, o pueden probar de decir, bueno, cuando tiene ese monto, va a comprar 10 orquídeas, pero le gustó una más que no la pudo comprar, y si hubiese alguna alteración en el precio del otro bien, de ese bien o del ingreso, le gustaría comprar una orquídea más o 2 orquídeas más. Entonces, ustedes, el segundo punto de equilibrio sería, el primero sería ponerle 10 y el segundo de esa X sería 12. Entonces, ¿cómo se modificaría el equilibrio de Y en función a eso? Para mí siempre es más fácil poner un punto. Si el ejercicio no me da nada, me deja así abierto, pongo un solo punto de equilibrio en el bien que no cambia el precio y lo dejo, solamente hago el punto de equilibrio del que sí cambia. Ese punto yo les voy a mandar después cuando termine la clase del WhatsApp y ustedes lo van a intentar de hacer, me lo van a mandar y, o sea, como hicimos la otra vez, lo hacen, me lo mandan y yo les hago observaciones ahí por el WhatsApp o en la próxima clase. Bueno, vamos a empezar a ver otro punto. Profe, una pregunta. Para descargar las filminas, ¿no están en el Drive? No todavía. Al final de esta clase yo les voy a subir las filminas de estas clases. Porque entonces terminamos con lo que sería unidad 2 y están las filminas de la unidad 1 y 2 todas juntas. Entonces les subo esas 2 filminas para que ustedes las tengan, ¿sí? Las que usamos antes y las que usamos ahora. Entonces ustedes pueden mirar. Bueno, vamos a empezar con otro punto que es súper importante y que preguntan un montón. Y en estos ejercicios hay como muchas formas de preguntar. Lo importante es saber bien la teoría de este punto, porque entonces la práctica sale rapidísimo si entendemos bien a qué va la teoría. Y es la elasticidad. Y otra vez, la elasticidad es algo que los que están en economía, como Carlos, lo van a ver, no sé, siempre van a ver esto. Bueno, cuando nosotros hablamos de elasticidad, básicamente lo que hace la elasticidad es medir la sensibilidad de la demanda ante cambios en algunos determinantes. Voy a ver que ante el cambio del precio del mismo bien, la demanda puede ser sensible o no. Ante el cambio del ingreso, la demanda puede ser sensible o no. Y ante el cambio en el precio de otros bienes, la demanda puede ser sensible o no. Entonces, me está dando un numerito chiquito que me dice cuán sensible es mi demanda ante alteraciones en el precio, en el ingreso o en el precio del otro bien. Entonces, la elasticidad precio me está midiendo la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio del mismo bien. La elasticidad de ingreso me está midiendo la sensibilidad de la cantidad de la demanda sería ante cambios en el ingreso. La elasticidad cruzada me está midiendo la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio de otros bienes. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay métodos de cálculo. Primero, hay 3 métodos de los cuales 2 podríamos hacer como un ranking de los más usados. Sería el método punto,
que mide la elasticidad en un solo punto, de un solo precio y una sola cantidad. Y ese es el segundo más usado, sería. Si tengo que dar un orden del 1 al 3, está en el medio. Básicamente la fórmula no cambia, ustedes se van a dar cuenta, cambia solamente en precio. A ver, vamos a llevar esto acá. Las fórmulas básicamente no cambian, fíjense. Este acá, con este acá y este acá. Lo que cambió, si es para el precio, para el ingreso, para la elasticidad cruzada, es la variación de lo que yo quiero ver. Es cuánto varía la cantidad demandada ante la variación en el precio. ¿Cuánto varía la cantidad demandada ante la variación en el ingreso? ¿Cuánto varía la cantidad demandada ante la variación del otro bien? Y cambia, tengo que ver con respecto al precio, con respecto al ingreso, con respecto al precio del otro bien. Esto acá se mantiene exactamente igual, o sea, las otras partes se mantienen iguales. Este es el segundo método más usado. Este es el segundo. Este acá, el método del arco, es el primero y quizás para mí, por ahí, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque yo acá veo cómo varía, cuánto varía la elasticidad en un tramo, es decir, al saltar de un precio al otro, saltan las cantidades. O sea, veo cuando el precio es 1 y cuando el precio es otro. Veo en este tramo cuánto es la elasticidad. Y acá tengo lo mismo, acá tengo exactamente lo mismo que antes, en toda esta parte tengo lo mismo que antes, solamente cambia en la segunda partecita, donde en lugar de tener solo un precio y solo una cantidad, tengo la suma de los precios y tengo la suma de las cantidades. Es decir, la suma del precio 1 con el precio 2 y la suma de la cantidad 1 con la cantidad 2. Con los ingresos lo mismo y con el precio del otro bien lo mismo. Y el método porcentual es el que menos se usa, lo van a ver recontra poco. Básicamente me dice la variación, es cuando el ejercicio les da directamente una variación porcentual en la cantidad, tanto una variación porcentual en el precio, en el ingreso o en el precio del otro bien. Acá el ejercicio ya les tiene que dar como, la cantidad varió en un 2% y el precio varió en un 3%. ¿Cuánto es la elasticidad? Hacen variación por variación y les da una elasticidad. Muy rara vez vi en un ejercicio esto, casi que ni lo practicamos porque es muy raro que les den. Ustedes tienen que saber nomás cómo se hace el cálculo. Bueno, eso es por un lado, digamos, en lo más amplio. ¿Qué es la elasticidad en cuanto a concepto? ¿Cómo se mide esa elasticidad según cada método? Y ahora vamos a ver, acá vimos que teníamos elasticidad precio, ingreso y cruzada. Ahora vamos a ver la elasticidad precio. Solamente la elasticidad precio, es decir, solamente esta primera columna, ¿sí? Cuando nosotros vemos la elasticidad precio, ese numerito nos puede dar desde el 0 hasta el infinito. Si me da lo máximo que me puede dar, es infinito. Si me da infinito, como un número infinitesimal, es perfectamente elástica. Es mi gráfico sería este. Es una recta horizontal. ¿Qué quiere decir? Que sea infinitesimal, que ante una variación en el precio de ese bien, la cantidad va a variar de forma tan amplia que puede ir de 0 al infinito. Por lo general, en los bienes uno no ve la perfectamente elástica. Ustedes imagínense que lo que me estaba diciendo es que si el precio de los resaltadores, baja el precio, mi cantidad demandada va a aumentar de forma infinita. O sea, no se da casi en los bienes porque nosotros tenemos otros factores además. Sí se da la elástica. La elástica me dice que el valor va a ser menor al infinito, pero va a ser mayor a 1. Va a ser, por ejemplo, un 1,25, un 1,75, no sé, 2, algo, 8, algo, son números así. Lo que me está diciendo, básicamente, es que ante una variación en el precio, la cantidad va a variar en una proporción mayor, baja el precio en un 1% y mi aumento en la cantidad demandada va a ser más que el 1%, va a ser el 2 o 3% o lo que me diga ese valor. La unitaria me dice que, es cuando la elasticidad va igual a 1 y básicamente me dice que varían de forma igual, es decir, el precio varía en un 1%, la cantidad demandada varía en un 1%. Si el precio disminuye en un 1%, la cantidad demandada aumenta en un 1%. Si el precio aumenta en un 1%, la cantidad demandada disminuye en un 1%. La forma de los gráficos se ve que cuando está, por ejemplo, la que es elástica, la curva tiene pendiente negativa, pero es inclinadita, como más horizontal. Y cuando es las variaciones son iguales en las Y y en las X. Y cuando es inelástica, tiende a ser más vertical
y va a tener valores entre 0 y 1, 0,25, 0,75, que básicamente lo que me está diciendo es que cuando varía el precio en un 1%, la cantidad va a variar en una proporción menor a eso. Y la perfectamente inelástica se da en algunos bienes, como la insulina y los que son insulina dependientes, o sea, diabéticos. La elasticidad precio es de 0. Ante una variación en el precio, la cantidad no va a variar. Es decir, puede aumentar el precio de la insulina y el que es diabético la tiene que seguir consumiendo o se puede morir, digamos. Entonces, o hay muchos medicamentos que son así, entonces aunque aumente el precio, la cantidad demandada no va a variar. Bueno, esto lo vamos a ver antes con esto. Para no marearse más, vamos a llevar esto acá. Este es nuestro machete para ver cómo se calculaba. Vamos a llevar esto acá, que es lo que nosotros queremos calcular. Vamos a calcular según el método punto y según el método arco esa elasticidad que nos va a dar. Y vamos a interpretarla, porque lo importante de lo que nosotros vimos acá es la interpretación de este porcentaje, ¿sí? ¿Se entiende? Es cómo interpreto el número que a mí me da. Y después vamos a ver lo que son los determinantes, porque ese es otro lío. Bueno, hay dos formas de ver esto. Así que vamos a ver eso primero y después vamos a saltar al otro. Y acá presten mucha atención y si tienen dudas, por favor, córtenme y yo les voy a volver a explicar, porque es re importante esto. La elasticidad vamos a ver desde el método punto primero, que es fácil. El método punto. Por ahí es menos usado, pero es el más fácil. Acá la elasticidad precio va a ser básicamente, voy a ver si puedo copiar de acá. Bueno, va a ser básicamente la variación de la cantidad sobre la variación en el precio. ¿Cuánto varía la cantidad? De 150 a 130 disminuye en 20, ¿puede ser? Sobre la variación en el precio. De 45 aumenta a 50, o sea, aumenta en 5. Todo eso lo multiplico, esto que está acá, lo voy a multiplicar por el precio. El precio, voy a ver en qué punto quiero. Vamos a hacer en el de 130. Por 130, por 50 dividido 130. 50 es el precio, 130 es igual a menos 20 sobre 5. Todo esto por 50 sobre 130. Ahí. La elasticidad precio es igual a, primero vamos a hacer 20 dividido 5, me da 4, negativo, porque negativo por positivo es negativo, menos 4 por 50 dividido 30, 50 dividido 130, perdón, 0,3846, 0,3846 uranito. La elasticidad precio va a ser este número por 4. Por 4. 50, acá, 50, 50 dividido 130 por 4. Ahí está. 1,5384. Esto me da negativo, porque negativo por positivo es negativo. Pero yo siempre voy a mirar el valor absoluto. Siempre voy a mirar el valor absoluto. Me puede dar un valor positivo o un valor negativo. Yo voy a mirar el valor absoluto. O sea, 1,53. Esto es mayor a 1, pero es menor a infinito. Esto es elástico. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la interpretación de esto. ¿Qué me está diciendo? Que en ese punto, ante una variación, vamos a poner, cuando el precio varía en un 1%, la cantidad demandada varía en 1,53 o 54%. Es decir, varía un poco más que la variación en el precio. ¿Qué me está mostrando esto? Que es bastante sensible dentro de todo, porque uno dice, el precio aumenta en un 1% y yo ya dejo de consumir 1,54%. ¿Sí? Estoy siendo, dentro de todo, un poco sensible ante la variación en el precio. Puede ser algún tipo de bien como, no sé, puede ser algún alimento que no sea tan importante o tan necesario en mi alimentación.
no sé, por ahí por temporadas podríamos ver cuando el precio de la uva aumenta, yo digo, bueno, cuando aumenta en un 1%, dejo de consumir en 1,54, sigo consumiendo uva, pero un poco menos, y mejor consumo otro bien, que no varía el precio, que no está en temporada y que no está tan caro. Bueno, el método del arco para mí es un poco más preciso, porque me muestra esa variación exacta. Entonces, yo digo, la elasticidad precio acá es igual a la variación en la cantidad, que no deja de ser menos 20 sobre 5. O sea, esta parte sigue siendo igual. Esta parte sigue siendo igual. Es decir, que yo sigo teniendo una elasticidad precio y acá sigo teniendo menos 4. A esto le tengo que multiplicar por, y acá es donde se arma el matete, 45 más 50 sobre 150 más 130. Así. Bueno, ahora tengo que decir por 45 más 50, 95 sobre 150 más 130, 280. La elasticidad precio es igual a menos 4 por 95 dividido 280. 0,3392. 0,3392. A esto le voy a multiplicar por 4. 35, negativo, obvio, elasticidad precio es igual a negativo 1,35, ¿cuánto me dio? 35,71. Esto lo miro en valores absolutos, en términos absolutos, y digo, cuando el precio varía en un 1%, la cantidad demandada varía en 1,35%. Siempre este valor es el porcentaje de cambio ante el 1% en la variación del precio, ¿se entiende? O del determinante, ¿sí? Ahora, yo le puedo ser más específica y decir, cuando el precio aumenta en un 1%, la cantidad demandada disminuye en 1,35%, ¿sí? Puedo ser un poco más específica, porque cuando el precio aumenta, la cantidad demandada en realidad disminuye por la ley, puedo decir, por la ley de demanda. Y ahí el profe contentísimo conmigo. Bueno, ahora nosotros podemos calcular con esto, pueden practicar ustedes a despejar A y B para calcular la curva de demanda sería. Eso se los dejo a ustedes. Vamos a ver otra forma de ver a esto. Y esto, con esto acá, les voy a... a ver, ¿dónde dice? Bueno, les voy a mandar para que ustedes hagan esto. Obviamente que acá ya va a estar calculado para que ustedes tengan de machete, digamos, pero tienen que calcular con, básicamente cuando me da un ejercicio así, como este ejemplo, que me dice que la cantidad demandada es de esta fórmula, 400 menos 5 por el precio, y el precio es de 14, yo lo que tengo que hacer es hacer el método del punto, no puedo hacer método del arco acá. Entonces lo que hago es, este menos 5 que es antes del precio, básicamente es la pendiente, y no es otra cosa que esto, que es la pendiente. Variación en la cantidad ante variación en el precio, ¿sí? Este numerito acá sería este de acá. Entonces, cuando yo voy a llevar el cálculo, voy a decir menos 5 por, y ahí lo que tenga, precio sobre cantidad. El precio es de 14 y la cantidad tengo que calcular. ¿Cómo calculo esa cantidad? Reemplazo el precio acá. O sea, cantidad demandada es igual a 400 menos 5 por 14. Ese número a mí me da 330. Entonces, si yo sé que esto que está acá es lo mismo que esto, digo, menos 5 por 14 sobre 330 es igual a 0,21 negativo, pero como miro valores absolutos, puedo decir que como está entre 0 y 1, es inelástica, es inelástica. ¿Qué me quiere decir eso? Que es poco sensible, poco sensible. Si es inelástica, es poco sensible, es decir que cuando el precio varíe, mi cantidad demandada no va a variar tanto, porque a mí no me mueve tanto en mi consumo los cambios que puedan haber en el precio. Entonces, cuando el precio del bien varía en un 1%, la cantidad demandada va a variar en 0,21%, o sea, nada casi. Es perfectamente inelástico, o sea, varía re poquito mi cantidad demandada. Podría ser no sé, el precio de alguna droga para dormir,
alcohol en gel, quizás si el alcohol en gel se dispara. La insulina podría ser, profe. No, la insulina es perfectamente inelástica, dependiendo para qué tipo de consumidor, pero la insulina es perfectamente inelástica. Yo siempre voy a consumir la misma cantidad porque es la cantidad que me recomendó el médico, ¿se entiende? Lo mismo que la levotiroxina, si quieren poner otro ejemplo, la levotiroxina, para los que son hipotiroideos, la levotiroxina te dan una dosis y vos todos los días tenés que consumir eso, ¿se entiende? Entonces, no es que si aumenta el precio de la levotiroxina voy a decir, no, mejor no voy a tomar la mitad de los días nomás, no, porque yo necesito de eso para que todo mi organismo funcione. Entonces, pero sí podría ser, no sé, algún suplemento vitamínico o, no sé, a ver, bueno, podría ser a los que les gusta mucho el fútbol y todos vieron que los chicos todas las semanas salen al futsal, tipo, gastan plata en esa. Bueno, si les gusta mucho y quizás aunque aumente el precio de la hora de futsal, no van a dejar de consumir mucho. Quizás en lugar de consumir 4 partidos al mes, van a consumir 3 o algo así, pero no van a dejar de consumir. O en lugar de consumir 8 partidos al mes, van a consumir 7 partidos al mes. Pero van a seguir consumiendo igual porque les gusta o porque es su actividad o por lo que sea. ¿Se entiende? O puede pasar con los uniformes. Bueno, el uniforme uno lo cambia cada rato, pero alguna actividad así o algún bien así que a ustedes les guste mucho y que no, porque acuérdense que todo esto depende de cada consumidor. Quizás para mí la elasticidad, a ver, la insulina es no sé, nada, no me importa cuánto varíe el precio de la insulina, pero para una insulina dependiente es como re importante. O, no sé, quizás para mí sea re importante cuánto varía el precio de, no sé, del café, por ejemplo. Y para alguien que no le gusta el café ni les interesa, o el precio de la yerba. Hay gente que ni siquiera le interesa cuánto varía el precio de la yerba, porque no la consume y tampoco le molesta. Bueno, eso es viendo desde el lado de la elasticidad precio. Y acá nos falta ver el tema de los determinantes, que esto también es recontra importante. Y que además los determinantes estos son los que se suelen confundir con los determinantes de la demanda. O sea, son dos cosas totalmente distintas y se suelen confundir. Cuando nosotros hablamos de los determinantes de la elasticidad precio de la demanda, nosotros estamos hablando de 4 determinantes nada más. Primero tenemos que ver la existencia de bienes sustitutos. Después tenemos que ver la porción del ingreso que ocupo en ese bien y después la necesidad que satisface ese bien. Y por último, los hábitos de los consumidores con ese bien. Entonces, cuando yo miro la posibilidad de bienes sustitutos, yo digo, cuantos más bienes sustitutos tenga un bien, más elástico va a ser. Es decir, las gaseosas. Las gaseosas son bienes elásticos porque tienen muchos sustitutos. Yo quizás cambia la marca o lo que sea, pero la gaseosa cola tiene otros sustitutos. No sé, las bebidas alcohólicas en general tienen sustitutos. Los shows tienen sustitutos. Entonces, cuantos más sustitutos tenga, acá hay un ejemplo muy claro que es el del kiosco a las 4 de la tarde. Yo quizás voy al kiosco acá enfrente, que es el kiosco del gordo, es re carero. A las 4 de la tarde, que hay otros kioscos, a una cuadra, a media cuadra tengo otro kiosco, no voy a ir a otro kiosco a comprar, no lo voy a comprar a él porque es re carero. Entonces, tiene muchos sustitutos. La demanda en su kiosco, para mí, es súper elástica. Ahora, cuando tiene pocos sustitutos, por ejemplo, el Rey León a las 12 de la noche, o sea, de 12 a 4 no hay otros kioscos abiertos. No voy a ir a comprar birra a otro lado si me quedé sin birra. Entonces, él puede vender la birra capaz a 150 y si yo quiero ir a comprar, o sea, si yo quiero consumir, le voy a comprar igual, ¿se entiende? La quita 150 o a más. Entonces, como no tiene sustitutos, no voy a poder ir a otro lugar a comprar. O pasa, por ejemplo, con una pescadería en el pueblo, por ejemplo. Un pueblo muy chico, si no hay, o sea, hay una sola pescadería, vos vas, compras en esa pescadería o compras en esa pescadería. No, si querés pescado fresco, no te queda otra que comprar ahí. Así, por ejemplo, volviendo a esto de la insulina, para los diabéticos no hay otra cosa que no sea la insulina. No es que sean o inyectate insulina o inyectate, no sé, otro medicamento. No tiene la opción, se tiene que inyectar sí o sí insulina, entonces tiene muy pocos sustitutos. Su demanda es súper inelástica. Cuando yo veo la porción del ingreso que gasto, cuanto más bajo sea ese porcentaje, más inelástico va a ser, y cuanto más alto sea el porcentaje, más elástico. Es decir, por ejemplo, la nafta. La nafta es un porcentaje bastante amplio de un ingreso. Quizás no es el mayor porcentaje, pero es un porcentaje alto. Entonces, cuando varía mucho el precio de la nafta, al ser alto el porcentaje, afecta bastante a mi ingreso. Para el ingreso que quede, digamos, para el resto de los bienes. Entonces, la demanda ahí, capaz que voy a decir, bueno, voy a consumir menos nafta
porque no, o sea, no me da, sino para consumir todas las cosas que necesito con ese ingreso. Ahora, cuando el porcentaje que yo ocupo en ese bien es demasiado pequeño, como por ejemplo, no sé, bueno, ahí según dice la demanda de chicles, pero no sé, las golosinas en sí, en una familia que ya no tiene hijos chiquitos, quizás es re bajo el porcentaje que, o aunque tenga hijos chiquitos, no representa el 50% o el 20% de tus ingresos el consumo de golosinas. Entonces vos decís, bueno, varía un poco el precio y lo voy a seguir con va a ser más inelástico, quizás no perfectamente inelástico, pero va a ser más inelástico, no va a variar tanto mi demanda. Ahora, según la necesidad que satisfaga el bien, yo puedo decir, bueno, si es muy necesario, es más inelástico la insulina, por ejemplo. Es un bien sumamente necesario, entonces es perfectamente inelástico. Para mí la yerba es súper necesaria, entonces mi demanda de yerba es inelástica. Quizás aumente el precio de la yerba y yo voy a reducir un poquito la cantidad de yerba consumida, pero no tanto. Ahora, un bien de lujo, como el cambio del celular, no sé cuánto no cambio el celular, o no sé, el cambio de auto, o no sé, comprarme algún electrodoméstico nuevo, lo que sea, los electrodomésticos en sí, es inelástico, porque son bienes que yo quizás no son necesarios, entonces son más elásticos en el sentido de que cuando aumenta mucho el precio, por ejemplo, aumentó mucho el precio de los celulares, no voy a cambiar a cada rato el celular, voy a cambiar nada menos. Voy a rogar que no le pase nada por mucho tiempo y no lo voy a cambiar. Ahora, pero por ejemplo, el celular para gente que trabaja mucho con el celular, no sé, que necesitan las últimas actualizaciones y todo lo demás, quizás sea un bien necesario para esa persona, entonces se va actualizando todo el tiempo a pesar del cambio en los precios, se adapta el cambio en los precios. Ahora, según los hábitos de los consumidores, yo tengo que preguntarme acá para cuándo lo necesito, o sea, para cuándo necesito ese bien. Si es cortoplacista, es inelástico, porque yo necesito pasajes para el otro día, boletos de no sé, del cine para el otro día, el turno con el médico para el otro día, entonces sí o sí voy a tener que pagar lo que valga en el momento. Y si es a largo plazo es más elástico porque yo puedo ir viendo qué me conviene. No sé, si yo estoy organizando una salida de fin de semana para el fin de semana que viene, voy a tener que adaptarme a los precios del fin de semana que están vigentes ahora, digamos. Y si en cambio la salida es para fin de año, para un fin de semana a fin de año, yo puedo ir viendo cuando baja el precio de una reserva o lo que sea, la compro y listo, ¿se entiende? Ahora cuando... ¿Cómo? ¿Los reales podrían ser un ejemplo? Sí, o sea, sí. ¿el precio va a bajar compras a fin de año? ¿O lo va a comprar? Los reales de ahorro sería. Sí. Los reales de ahorro, porque si vos decís, o sea, vos querés comprar reales para ahorrar, vos decís, bueno, ahora el precio del real está bajando o estaba bajando, entonces vos decís, bueno, ahora es el momento de comprar reales. Los compro ahora y si el valor está muy alto y vos sabés que capaz que el mes que viene o dado cómo está la economía va a bajar, vos decís, bueno, espero un poco más y lo compro más adelante. O, por ejemplo, si vos decís, no, yo dentro de un mes voy a pasar por Uruguayana y en Uruguayana venden el real más barato que acá en la frontera misionera. Entonces vos decís, bueno, voy a esperar a cuando pase por Uruguayana y compro allá en lugar de comprar acá ahora, porque no lo necesito ahora, lo necesito para ahorrar. Ahora, si vos necesitas irte a Brasil pasado mañana y no tenés a dónde comprar reales, lo que te venden en tu pueblo quizás, y tu pueblo te faja 27, 28, vos vas a ir y vas a comprar igual, ¿se entiende? Porque lo necesitas. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la elasticidad y la elasticidad de ingreso, digamos. Cuando yo acá veo a la elasticidad, cuando es elástica, veo que al productor le conviene bajar el precio para poder incrementar su ingreso total. Veo más que nada en la producción esto. Y cuando es más inelástica, le conviene quizás subir un poco el precio para poder tener más ingreso. Y cuando es unitaria, está en su máximo, así que lo mantengo ahí. ¿Qué me está mostrando esto? Que yo desde el lado de, por ejemplo, yo soy el vendedor, yo soy el kiosco del gordo y digo, bueno, la elasticidad de ahora es bastante elástica, capaz que me conviene vender en lugar de, no sé, demasiado cara la coca, voy a vender al precio que está vendiendo el resto, voy a bajar mi precio para también a mí, para que no se vayan al otro kiosco de media cuadra. Ahora, después de las 10 de la noche, cuando todos los demás kioscos cierran, les fajo a la gente, o sea, puedo subir más el precio porque ahora es inelástico. Sí o sí van a ir a comprar al kiosco del gordo. Entonces, el precio del gordo. Y cuando es unitaria, o sea, cuando se da cuenta que es unitaria, dice, no, bueno, estoy en mi punto máximo, acá me mantengo, no subo ni bajo el precio. Nosotros podemos ver la elasticidad de ingresos según qué tipo de bien sea, desde el lado del consumidor, ¿no? Porque acá lo vimos desde el lado del vendedor y acá lo vamos a ver desde el lado del consumidor. Cuando es un bien inferior, la elasticidad de ese al valor me va a dar menor a 0. O sea, acá sí van a importar si son positivos o negativos, ya no lo veo en términos absolutos. Y bueno, digo, a medida que se incrementa el ingreso, las personas adquieren menos de esos bienes. Esa es mi interpretación.
Cuando la elasticidad de ingreso es menor a 0, yo digo, cuando el ingreso aumenta en un 1%, la cantidad demandada del bien disminuye en 1,75%, o sea, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan que los bienes inferiores eran por lo general los bienes de segunda marca, que habíamos hablado más o menos de eso? Entonces no necesita tanto consumir esos bienes, o los cambia por otros, baja. Si es un bien normal, a medida que se incrementa, la elasticidad de ingreso va a ser mayor a 0. Y cuando es un bien normal, puedo dividirlo entre bienes necesarios o bienes de lujo. Básicamente, en un bien normal, a medida que se incrementa el ingreso, va a querer adquirir más, o sea, por eso es mayor a 0. Va a aumentar la demanda. Y acá, si es normal necesario, va a ser entre 0 y 1. O sea, va a ser mayor a 0, pero va a ser menor a 1. Y acá, básicamente, yo estoy hablando de los bienes alimentarios y eso. Cuando el ingreso aumenta, la demanda aumenta, digamos, pero en una proporción entre 0 y 1. O sea, va en un porcentaje de menos al proporcional. Aumenta en un 1% el ingreso y mi cantidad demandada aumenta en 0,75, por ejemplo. Ahora, cuando es un bien de lujo, es mayor a 1 la elasticidad de ingreso. ¿Por qué? Porque cuando aumenta mucho mi ingreso, la variación del 1%, por ejemplo, del ingreso va a hacer que aumente en más del 1%, en 1,25%, mi consumo de bienes de lujo. Por ejemplo, televisiones, celulares, otros electrodomésticos, viajes, todo eso. Cuando yo veo la elasticidad cruzada, yo estoy viendo que tengo que ver si el bien es sustituto, si es complementario o si es independiente. Si la elasticidad cruzada es mayor a 0, básicamente es sustituto, es un bien sustituto. Ante un aumento en el precio del otro bien, mi cantidad demandada se va a incrementar. Es decir, aumenta el precio de la cerveza Corona, aumenta mi consumo de cerveza Brahma. Yo analizando el consumo de la cerveza Brahma. La sensibilidad que tiene la cerveza Brahma ante el precio de la cerveza Corona. Digo, bueno, cuando aumenta el precio de la cerveza Corona, aumenta la cantidad demandada de la cerveza Brahma. Es una relación positiva. Y los complementarios, ¿se acuerdan que decíamos que era una relación negativa? Cuando aumenta el precio del otro bien, mi cantidad demandada va a disminuir porque los tengo que consumir parejo. Entonces yo digo, ¿cuánto va a variar? Acá yo veo la sensibilidad, veo cuánto va a variar. Ante la variación del 1% en el precio del Fernet, de la Coca, por ejemplo, ante la variación del 1% en el precio de la Coca, ¿cuánto va a variar mi cantidad demandada de Fernet? Y los bienes que son independientes, esa elasticidad me da igual a 0, es decir, no hay relación. A mí no me modifica que varíe el precio de la ensalada si estoy analizando la demanda de iPhone, digamos. Bueno, y acá hay un punto para calcular, para hacer el cálculo. A ver, si el precio de la cantidad de equilibrio de manzanas, voy a ver si ustedes lo pueden hacer solo. Y la cantidad de 100, partiendo de la situación inicial, calcula la demanda de elasticidad precio de la demanda cuando el precio varía. Bueno, si lo pueden hacer. Después, más adelante, no les voy a confundir ahora, más adelante cuando veamos preparciales y demás, les voy a mostrar otras formas que suelen preguntar la elasticidad precio, y ahí ustedes tienen que saber muy bien cómo es la lectura, cuál es la interpretación que se tiene que hacer de la elasticidad. Eso de, cuando varía en un 1%, la cantidad demandada varía en tanto. Bueno, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso ustedes tienen que saberlo bien, según si es de elasticidad precio, ingreso o de otros bienes, o sea, la elasticidad cruzada, cómo se hacen las interpretaciones para poder ver después, digamos, para poder ver ese punto. Yo les voy a mandar más cerca del fin de semana, no ahora, no para el jueves, pero sí después del jueves, algunos ejercicios que tengan que ver con elasticidades y demás, para que ustedes refuercen bien, o si ustedes tienen algún ejercicio en alguna guía o lo que sea, intenten de hacerlos para reforzar eso para los exámenes ya, digamos, pero les voy a mandar algún recopiladito de ejercicios más cerca del fin de estos temas que demos hasta el jueves para que ustedes vayan practicando y sacándose dudas, ¿sí? Bueno, chicos, ahora terminamos la unidad 2 y el jueves vamos a empezar ya con lo que es la unidad 3. ¿Hay alguna duda?